El sastrecillo valiente, escrito por Jacob Grimm. Una mañana de verano, sentado ante su mesa de trabajo cerca de una ventana, un sastrecillo cosía alegre y vigorosamente, cuando acertó a pasar por la calle una aldeana gritando: «¡Se vende rica mermelada! ¡Rica mermelada se vende!». Esa palabra, mermelada, resonó agradablemente en los oídos del hombrecillo, quien, asomando su graciosa cabeza por la ventana, dijo: «Aquí, buena mujer, entrad, hallaréis comprador». Cargada con su pesado cesto, la aldeana subió los 3 escalones de la entrada del taller del sastre, quien le pidió que le mostrara sus tarros. Después de haberlos observado, manipulado y husmeado uno por uno, el sastre acabó por decir: «Creo que esta mermelada es buena. Pesadme 2 onzas, buena mujer, ponedme hasta un cuarterón». La aldeana, que pensó hacer una mejor venta, le dio lo que el hombre deseaba, pero se fue gruñendo y murmurando. «Ahora», dijo el sastrecillo, «pido a Dios que bendiga esta buena mermelada, para que me dé fuerza y vigor». Y, sacando el pan del armario, cortó una larga rebanada sobre la que extendió su mermelada. «Esto sí que sabrá bien», pensó, «pero antes de empezar a comerla, necesito terminar esta chaqueta». Colocó su bocadillo a un lado y nuevamente se puso a coser. En su alegría, hacía puntadas cada vez más grandes. Mientras tanto, el olor de la mermelada atraía a las moscas que llenaban la pared, de modo que una nube de ellas fue a parar sobre el pan. «¿Quién las ha invitado?», dijo el sastre, ahuyentándolas. Pero las moscas, que no entendían el lenguaje de los humanos, volvieron en mayor número que antes. Esta vez el hombrecillo empezó a perder los estribos, y, sacando un trapo de su cajón, gritó: «¡Esperen, que ahí voy! ¡Tomen!». Y golpeó el trapo sobre ellas sin miramiento. Asestado el golpe, contó los cadáveres, no menos de 7 yacían patas para arriba. «¡Diablos!», se dijo asombrado ante su osadía, «tal parece que soy muy atrevido. Esto deben saberlo todos los del pueblo». Y en medio de su entusiasmo, se confeccionó un cinturón sobre el que bordó con letras grandes: «7 de un golpe». Pero no basta con que el pueblo lo sepa, debe saberlo el mundo entero. El corazón le saltaba de alegría en el pecho como si se tratara del rabo de un corderito. Se puso, pues, su cinturón y resolvió recorrer el mundo. Desde ahora, su taller le parecía un escenario demasiado pequeño para su grandeza. Antes de partir, buscó por todos lados si no habría algo que llevar, pero lo único que encontró fue un queso rancio que se echó al bolsillo. Luego, frente a su puerta, observó a un pájaro que se había quedado atrapado entre los zarzales. Lo guardó en su bolsillo, con el queso. Así que se puso decididamente en marcha y, como era ágil y vivaz, caminó sin parar. Atravesó una montaña en cuya cima estaba sentado un enorme gigante que miraba tranquilamente a los que por allí pasaban. El sastrecillo fue hacia él y le dijo: «Buenos días, camarada. Tú, ahí sentado, ¿miras el mundo a tus pies? Porque yo me he puesto a andar en busca de aventuras. ¿Quieres venir conmigo?». El gigante exclamó con aire despreciativo: «¡Qué gracioso, hombrecillo!». «¿Cómo es posible?», exclamó el sastrecillo, y desabrochándose el traje, mostró su cinturón al gigante diciendo: «Lee esto para que sepas con quién te las estás viendo». El gigante leyó: «7 de un golpe», y se imaginó que eran hombres lo que el sastre había matado, por lo que mostró un poco más de respeto hacia el pequeño individuo. Sin embargo, para ponerlo a prueba, cogió una piedra y la apretó con tanta fuerza entre sus manos que de ésta escurrió agua. «Y ahora», dijo el gigante, «haz lo mismo, si estás tan fuerte». «¿Eso es todo?», preguntó el sastre. «En mi tierra eso es solo un juego de niños». Y, hurgando en su bolsillo, tomó el blando queso y lo oprimió con sus manos, de tal forma que se salió todo el suero. «Bien», agregó, «con esto tendrás bastante, creo yo». El gigante no sabía qué decir y no comprendía cómo un enano podía ser tan fuerte. Cogió otra piedra y la lanzó tan alto que casi se perdió de vista, diciendo: «Vamos, hombrecito, hazlo como yo». «Buen lance», respondió el sastre, «solo que tu piedra cayó al suelo. Yo voy a lanzar una que no regresará». Y cogiendo el pájaro que traía en el bolsillo, lo lanzó al aire. El pájaro, feliz al sentirse libre, alzó el vuelo y no volvió. «¿Y esta vez? ¿Qué opinas, camarada?». «Bien hecho», respondió el gigante, «pero quiero ver si cargas también un gran peso como lejos lanzas». Y condujo al sastrecillo frente a un roble enorme que estaba derribado en el suelo. «Si eres fuerte de verdad», le dijo, «debes ayudarme a cargar este árbol». «Encantado», respondió el hombrecillo. «Echa el tronco sobre tus espaldas. Yo me haré cargo de las ramas y de la copa, que es lo más pesado».
El gigante cargó sobre sus espaldas el tronco, pero el sastrecillo se sentó sobre una rama, de tal manera que el gigante, quien no podía mirar hacia atrás, cargaba con el árbol completo, y para colmo con el sastre. Este, cómodamente instalado, silbaba el estribillo. Había una vez 3 sastres que juntos cabalgaban, como si para él, en efecto, cargar un árbol fuese cosa de niños. El gigante, agobiado, bajó la carga y sin poder ya más, le gritó después de unos cuantos pasos: ¡Cuidado! ¡Va el golpe! El hombrecillo bajó de un ágil salto, y asiéndose con sus 2 brazos del árbol como si hubiese cargado con su parte, dijo al gigante: Para ser un valentón de tu estatura, apenas si tienes fuerzas. Siguieron su camino, y al pasar frente a un cerezo el gigante cogió la rama del árbol en la que se encontraban 2 frutos más maduros, la encorvó hacia abajo y la puso en la mano del sastre para que comiera cerezas. Mas éste era demasiado débil para poder sostenerla, y cuando el gigante la soltó, la rama, al enderezarse, se llevó al sastre con él. Cayó sin lastimarse, mas el gigante le dijo: ¿Y eso? ¿Acaso no tienes fuerza como para encorvar semejante junquillo? Esto no es cuestión de fuerza, respondió el sastrecillo. ¿Qué puede significar algo así para quien ha acabado con 7 de un golpe? Salté por encima del árbol para protegerme de las balas, pues allá abajo estaban unos cazadores tirando a los matorrales. A ver, hazlo tú si puedes. El gigante lo intentó, pero no logró saltar por encima del árbol. Se quedó confuso, por entre el ramaje, y así el sastre seguía llevándole ventaja. Ya que eres un chico tan valiente, debes venir a nuestra cueva y pasar la noche con nosotros. El sastre aceptó, de muy buen agrado. Al llegar, encontraron a los demás gigantes sentados cerca del fuego. Cada uno tenía en la mano un borrego asado. Al sastre le pareció que esta vivienda era más grande que su taller. El gigante le mostró la cama en la que dormía y le indicó que se acostara en ella. Pero como era demasiado amplia para un cuerpo tan pequeñito, se agazapó en un rincón. A la medianoche el gigante, creyendo que dormía profundamente, tomó una gruesa barra de hierro y golpeó fuertemente con ella el centro de la cama. Estaba casi seguro de haber matado al hombrecillo. Al amanecer, los gigantes se levantaron y fueron al bosque. Se habían olvidado del sastre, pero cuando lo vieron salir de la cueva con el semblante feliz y un poco descarado, se asustaron y, temiendo ser asesinados, huyeron velozmente. El sastrecillo continuó su viaje. Caminaba erguido, como siempre. Después de vagar durante largo tiempo, llegó al jardín de un palacio, y sintiéndose un poco cansado, se acostó sobre el césped y se quedó dormido. La gente que pasaba por allí lo miraba por todos lados, y leyó en su cinturón: 7 de un golpe. ¡Oh! ¿Qué ha venido a hacer aquí este rayo de la guerra en medio de la paz? Debe tratarse de algún poderoso señor. Fueron a avisar al rey, diciéndole además que si estallaba la guerra, no sería mala idea tener a ese hombre a su lado, a cualquier precio. El rey, siguiendo el consejo, envió a uno de sus cortesanos a ver al hombrecillo, para que, en cuanto despertase, le ofreciera prestar sus servicios al reino. El enviado montó guardia junto al durmiente, y cuando éste empezó a abrir los ojos y a desperezarse, le expuso la propuesta del rey. Para eso he venido, respondió, y estoy listo para ponerme al servicio de su majestad. Lo recibieron con todos los honores y le dieron alojamiento en la corte. Pero los militares estaban celosos de él y deseaban verlo a 1000 leguas de distancia. ¿En qué acabará todo esto?, se preguntaban. Si acaso tenemos una disputa con él, se arrojará sobre nosotros y nos acabará de a 7 por golpe. Ninguno de nosotros lo resistirá. Resolvieron ir a ver al rey para pedirle licencia y ausentarse. No podemos quedarnos aquí, al lado de alguien que acaba con 7 de un golpe, le dijeron. El rey estaba muy desconsolado al ver a sus leales servidores abandonarlo de esta manera. Deseaba no haber conocido al causante de ello, y ahora, de buen grado, se desharía de él. Pero no se atrevía a despedirlo, por miedo a que este hombre terrible lo matara a él y a su gente, para apoderarse del trono. Después de mucho pensar en ello, el rey encontró un recurso extremo. Propuso al sastrecillo algo que éste, como héroe, no podía dejar de aceptar. En uno de los bosques del reino vivían 2 gigantes que cometían todo tipo de fechorías, asesinatos e incendios. Nadie podía acercarse a ellos sin temer por su vida. Si lograba vencerlos y darles muerte, el rey le daría a su única hija en matrimonio, y, como dote, la mitad del reino. 100 caballeros estarían a su disposición para ayudarle, en caso necesario. El sastrecillo pensó que esta era una magnífica oportunidad, que quizá no se repetiría, para casarse con una linda princesa. Aceptó ir a enfrentarse a los gigantes, pero aclaró que los 100 caballeros solo lo escoltarían, ya que, quien había acabado con 7 de un golpe, no temía encontrarse con 2 adversarios a la vez. Así pues,
se puso en marcha, seguido por los 100 caballeros. Al llegar a los linderos del bosque, les pidió que lo esperaran allí, y les dijo que conseguiría someter a los gigantes él solo. Luego se adentró en el bosque, mirando con precaución a su alrededor. Muy pronto descubrió a los gigantes. Se hallaban dormidos bajo la sombra de un árbol, y roncaban tan fuerte que hacían temblar las ramas. El sastrecillo llenó sus bolsillos con piedras, y sin perder un minuto, trepó al árbol y se arrastró sobre una rama que sobresalía, justamente arriba de los 2 dormilones. Una tras otra dejó caer algunas piedras sobre el pecho de uno de los gigantes, quien estuvo largo rato sin sentir nada, pero al fin se despertó. Empujando a su compañero le dijo: «¿Por qué me pegas?» «Estás soñando, yo no te he tocado», respondió el otro. Volvieron a dormirse. Entonces el sastrecillo arrojó una piedra al segundo. «¿Qué sucede?», preguntó éste. «¿Qué estás tirándome?» «¿Yo? Nada. Estás soñando», respondió. Discutieron durante algún rato, pero como estaban cansados, acabaron por apaciguarse y dormirse nuevamente. Mientras tanto, el sastre volvió a empezar su juego. Escogió la piedra más grande y la tiró con todas sus fuerzas al pecho del primer gigante. «Esto ya es demasiado», exclamó este enojado. Se levantó y, enfurecido, se arrojó sobre su compañero, quien le contestó de la misma manera. Tan rudo se puso el combate que hasta arrancaron árboles para defenderse. No terminaron hasta que los dos quedaron tirados en el suelo, muertos. El sastrecillo bajó entonces de su escondite. «Qué suerte la mía», pensó, «que no hayan arrancado también el árbol donde me había subido. Hubiera tenido que saltar a otro como una ardilla, pero ser ágil es parte de mi oficio». Sacó su espada, y tras haber dado a cada uno 2 buenas estocadas en el pecho, volvió para encontrarse con los caballeros, a quienes les dijo: «Se acabó. Les he dado el golpe de gracia. Fue una lucha encarnizada. Se resistieron, arrancaron los árboles para atacarme. Mas, ¿de qué valía todo eso frente a un hombre como yo, que acabó con 7 de un golpe?» «¿No estás herido?», preguntaron los caballeros. «No, no tengo ni un cabello fuera de su lugar». No podían creerlo. Fueron al bosque y encontraron, en efecto, a los gigantes bañados en sangre, rodeados por todas las partes de árboles derribados. El sastrecillo exigió la recompensa que el rey había prometido, pero el rey estaba arrepentido de haber dado su palabra y buscó nuevamente la forma de deshacerse del héroe. «Hay», le dijo, «otra prueba a la que debes someterte antes de obtener a mi hija y la mitad de mi reino. Existe un unicornio que frecuenta mis bosques y que causa muchos daños. Tendrás que apresarlo». «Un unicornio me asusta menos que 2 gigantes. 7 de un golpe. Ese es mi lema». Cogió una cuerda y una hacha y se internó en el bosque, ordenando a quienes le acompañaban que lo esperaran. No necesitó demasiado tiempo para encontrar al unicornio. Este apareció pronto y se lanzó sobre él para atravesarlo con su cuerno. «Calma, calma», le dijo. «No tengas tanta prisa». Se quedó inmóvil hasta que el animal estuvo muy cerca. Entonces se deslizó ágilmente, escondiéndose tras el tronco de un árbol. El unicornio, que se había abalanzado con todas sus fuerzas contra el árbol, clavó en él su cuerno tan profundamente que ya no pudo sacarlo, y así quedó apresado. «El pájaro ya está en la jaula», se dijo el sastre. Salió de su escondite, se acercó al unicornio y le pasó una cuerda alrededor del cuello. A hachazos liberó el cuerno que estaba clavado en el tronco, y cuando todo terminó, llevó al animal ante el rey. Pero el rey no podía resignarse a cumplir con su palabra, y le puso todavía una tercera condición. El sastre tendrá que apresar a un jabalí que hacía grandes estragos en el bosque. Como siempre, los cazadores del rey tenían orden de prestarle ayuda. El sastre aceptó, diciendo que esto no era más que un juego de niños. Penetró en el bosque sin los cazadores, lo cual no les disgustó, ya que el jabalí los había recibido más de una vez de una manera que no les dejó el más mínimo deseo de regresar. En cuanto el jabalí percibió al sastre, se arrojó sobre él echando espuma por el hocico y mostrando sus filosos colmillos listos para clavárselos. Pero el atrevido hombrecillo se refugió en una capilla que estaba muy cerca de allí, de la cual salió inmediatamente después, saltando por una ventana. El animal, al perseguirlo, penetró en el lugar, pero el sastrecillo llegó a la puerta de 2 saltos y la cerró de modo que la furiosa bestia quedó apresada, pues era demasiado torpe y pesada como para escapar por la ventana. Después de su proeza, llamó a los cazadores para que vieran a la presa con sus propios ojos. Se presentó de nuevo ante el rey, quien esta vez se vio obligado a cumplir su promesa de otorgarle la mano de su hija y la mitad del reino. Hubiera sido más fácil aún para el rey de haber sabido que su yerno no era un osado guerrero, sino un astuto manipulador. Las bodas se celebraron con gran lujo y poca alegría. Así fue como el sastre se convirtió en príncipe. Tiempo después, una noche, la joven princesa escuchó a su marido decir entre sueños: «Vamos, muchacho, termina esa chaqueta y remienda ese calzón, o te doy con la vara en las orejas».
En ese momento ella comprendió en qué forma había sido educado aquel joven, y a la mañana siguiente fue a quejarse con su padre y a suplicarle que la liberara de un marido que no era más que un miserable sastre. El rey, para consolarla, le dijo: Esta noche deja tu habitación abierta, mis guardias estarán junto a la puerta, y cuando tu marido se haya dormido, entrarán y se lo llevarán cargado de cadenas hasta un navío que lo conducirá muy lejos. La joven estaba encantada, pero el escudero del rey había escuchado todo, y como sentía aprecio por el nuevo príncipe, fue a revelarle la conspiración. Pondré las cosas en su lugar, le contestó el sastre. Esa noche se acostó como de costumbre, y su mujer, creyéndolo profundamente dormido, se levantó, abrió la puerta y volvió a acostarse a su lado. Entonces el hombrecillo, que en realidad fingía dormir, exclamó en voz alta: Vamos, muchacho, termina esa chaqueta y remienda ese calzón, o te doy con la vara en las orejas. He vencido a 7 de un golpe, he matado a 2 gigantes, he cazado un unicornio y apresado un jabalí. Así pues, ¿tendré alguna razón para temer a los que están agazapados tras de mi puerta? Al escuchar estas palabras, sintieron un terror tan grande que huyeron despavoridos, como almas que lleva el diablo. Desde entonces nunca nadie más osó enfrentarlo, y el sastrecillo conservó para siempre su corona. Fin.